Ahí estamos. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase. Ahí estamos. Muy bien. A ver, la clase anterior estuvimos trabajando con nuestra conexión a la base de datos, ¿no? En realidad no la terminamos. Estuvimos mostrándoles cómo se trabaja con las interfaces. Hicimos un ejemplo, ¿no? Tratamos de llevar eso, a bajarlo a tierra. Creamos la clase administrador de conexiones que dijimos que hoy la íbamos a completar. Y si no recuerdo mal, el controller también creamos el package, pero ahí no quedamos. Digamos, como no avanzamos de ese punto. Ustedes están siguiendo el código, yo se lo voy subiendo generalmente. No tengo nada en teoría no debería tener nada para subirles. No, está todo ok. Así que bueno, imagino que se hacen el pool o ustedes van haciendo su propio proyecto, me imagino, ¿no? O me imagino mal. ¿Tengo mucha imaginación? No. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos. La idea es, como les dije, poder tener implementado nuestro CRUD, poder tener implementado la consulta mínimamente a la base de datos, un select asterisco, y el que nos provee las conexiones. De hecho, habíamos creado la clase y acá lo tenemos. Así que vamos a arrancar de ese punto. ¿Para qué sirve este administrador de conexiones? Bueno, para conectar y para desconectar, básicamente a la base de datos. ¿Cómo nos conectamos? Ya lo conté en la clase pasada, ¿no? Agregamos el driver dentro del POM XML, esto es un repaso veloz. Dijimos que agregamos una dependencia. Esa dependencia permite que yo utilice ciertas clases para poder conectar. De eso se acuerdan, ¿verdad? Después, una vez que descargamos eso, ahora sí, vamos a utilizar esa bendita conexión en este lugar. ¿Sí? Entonces, okay. Voy a hacer una cosita para liberar espacio. ¿Cómo nos conectamos a la base de datos? Vamos a venir acá. Esta es la clase administrador de conexiones. Básicamente necesitamos una URL que es donde está nuestra base de datos. ¿Sí? Así que definan esto. Y para eso voy a hacer una pequeña analogía, cosa de que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Vieron que cuando usábamos Heidi para conectarnos, nosotros tenemos la ventanita acá. Miren. Y acá ponemos la URL, usuario, contraseña, puerto. Y eventualmente, si queremos, podemos poner la base de datos acá. Eso lo vamos a traducir en variables de este lado. Necesitamos la URL de conexión. Necesitamos el usuario de conexión. Lo vamos a completar. Necesitamos la password para conectarnos. Y necesitamos, en este caso, como estamos usando, pongo como comentario JVC, necesitamos decirle qué driver vamos a usar. En este caso, el driver que vamos a usar. Decirle qué driver vamos a usar. ¿Qué motor vamos a usar nosotros para conectarnos? MySQL. Bien, vamos a usar el driver de MySQL. El driver es la cadena, dijimos, ¿se acuerdan la clase pasada? Hicimos la analogía y está metido acá adentro. Maven Dependencies, MySQL Connector. Esto se los muestro, no hace falta que, digamos, hay todo Maven en sí mismo es un mundo completo. No vamos a explicar todo Maven, pero yo les hago un paneo para que sepan de dónde salen las cosas. Dentro de Maven existe la dependencia que vamos a usar y dentro de la dependencia que estamos usando, si ustedes bajan un poquitín, ¿ven? MySQL JDBC, que hay un driver y también tenemos JDBC y por acá está nuestro driver. Nosotros vamos a usar esta clase. No importa, no hace falta que sepan dónde está ni que la usen porque no la vamos a hacer nada raro con esto. Solamente vos sepan que está ubicado en este paquete. Nada más. Entonces, string driver igual. Y ponemos ahí driver.
tree. ¿Se entiende hasta acá? Profe, ¿puede colocar la pantalla un poquito más grande? Eso, gracias. Profe, está muteado. Perdón, gracias. Decía lo siguiente, que una vez que definimos el driver, para seguir con la analogía, digo lo siguiente. Una vez que yo cargué todos los datos en Heidi, ¿no? Usted ya esto lo había hecho varias veces. Cargo la IP del host, o sea, donde está ubicado la base de datos. En este caso es local. Usuario, puerto. Y le voy a decir la base de datos también después. Cuando le doy abrir, ustedes me pudieran decir, ¿qué sucede ahí? Así, a grandes rasgos. Se conecta. Se conecta, se abre una conexión entre esto que es Heidi y la base de datos. O sea, se establece una conexión, un puente entre la interfaz gráfica y el motor. Yo tengo que poder lograr eso mismo acá. Abrir un puente. Y para eso necesito la interfaz llamada connection, que la presentamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien, con la interfaz connection yo voy a definir mi conexión. El nombre que quiero. Por ejemplo. La inicializamos y vamos a ejecutar la lógica para conectar. Acá fue bastante fácil, ¿no? ¿Yo qué hago? Abrir. Esa es mi lógica, digamos, esa es mi acción desde la interfaz gráfica. Pero desde Java no hay un botón abrir. Esto es lógica que se está ejecutando. Entonces, como puede dar un error, ¿sí? Entonces, try catch. Es todo lo que decimos en este punto del curso. Catch. ¿Sí? Y puede que explote. Vamos a atrapar una excepción la más genérica posible. ¿Listo? Eso es como puede dar un error, entonces try catch. Por el lado del try, lo que queremos que suceda ok, o sea, si va todo bien. Y acá, si falla. Si va todo bien, ¿qué quiero? Conectarlo. ¿Cómo me conecto? Escribo la lógica de conexión, que en este caso sería driver. ¿Sí? El driver es una, perdón, class, que es un objeto. Es una clase en realidad. Es media rara esta, ¿no? Pero se llama clase. Y pertenece al paquete Java Util. ¿Sí? O sea, esto ya viene de fábrica. Tiene un método estático. El forName es un método estático. ¿Sí? ¿Qué significa que es estático? Que no necesito una instancia para usar dicho método. ¿Qué entienden por esto? Bueno, a ver, básicamente es, si un objeto está muerto, yo no le puedo pedir nada, es lo que digo siempre, ¿no? Eso quiere decir que el objeto pasó por la instanciación de clase, nombre igual a new clase. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? El objeto está vivo. En este caso, si el método es un método estático, no necesito una instancia para usar, ¿sí? Dicho método. O sea, haciendo referencia a la clase.método ya lo puedo utilizar. Esto es una de las cosas que tiene Java. Esto es estático. No necesito una instancia de la clase. Se verá en el curso avanzado, en los que puedan avanzar, los que lleguen, con mucho más detalle. Bien. Class for name. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente yo necesito cargarle a mi aplicación. Necesito cargarle una clase que no la tengo yo. Digo lo siguiente, yo necesito en mi aplicación cargar algo para que se pueda conectar a esta base de datos. Mi aplicación Java, que está por acá, necesita cargar una clase para poder establecer
una connection, bueno, uso la interfaz, una connection, lo pongo así para que sepan, una java.sql.connection con la DB. Entonces, como yo no tengo la clase, yo le digo a Java, che, ¿me cargas esta clase? Y lo que hace es dejarla disponible dentro de la máquina virtual para que yo pueda utilizar esa clase. Y a través de esta instanciación, así, esto lo que hace es crear esto que está acá y me permite después ir y conectarme a la base. O sea, establece el puente, me da las herramientas para llegar. ¿Sí? Eso es el Fortnite. Entonces acá lo que hacemos es cargamos esa clase que está en el driver para poder establecer la conexión. ¿Se entiende conceptualmente qué es lo que hacemos? Bien, y una vez que tengo cargada la clase, ahora me conecto. ¿Cómo? Ahí va. Voy a decir que mi objeto de conexión va a ser igual. Existe una clase llamada Driver Manager, también pertenece al paquete de Java, que también tiene un método estático, el cual recibe 3 parámetros. El usuario, la URL, perdón, el usuario y la password. Que dicho sea de paso, por eso les mostraba esto. ¿Sí? La URL, el usuario y la password. Entonces tengo que armar ahora esos datos para poder llegar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Porque este es un punto donde a veces, digamos, yo necesito entender cómo se conecta Java con base de datos, ¿no? Porque ese es un punto, no diría crucial, porque en realidad hoy por hoy lo hacen otras herramientas, como los ORM, como Hibernate y ese tipo de frameworks. Pero bueno, entender esto me permite, creo yo, ser un poco mejor desarrollador que si solamente lo uso sin tener idea de dónde sale todo esto. Bueno, ¿cuál es el usuario mío? ¿Cuál es mi password? Secret. Localmente tengo estos datos. Sí, José, decime. Carlos, tengo una consulta ahí con respecto a los atributos por métodos que yo aprendí. Ahí lo estás definiendo como públicos. ¿Dónde? No se ponen, o es algo que me adelanté a preguntarte. Lo único público es el Lo que es método el conectar. string. Digo, pero ahí dentro de donde estabas, el ¿Acá? string URL, string user, string Sí, password. bien. Bueno, si te interesa, puedes usar system.getProperty y acá pasarle una variable. ¿Sí? La variable de user, por ejemplo. Entonces vos lo que vas a hacer es pones una variable de entorno en algún lugar para poder levantarla y así tu aplicación no sabe que existe eso. Para esta instancia del curso no vamos a hacer uso de esto. Vamos a dejarlo así. Claro, te preguntaba porque no sé si te acordás, la última clase te he dicho que a mí me habían enseñado ponerla privada y estática, como eran como privados y estáticos, pero pregunto porque por ahí no es lo correcto. Poner el usuario como privado estático yo no lo haría tampoco. Yo lo dejaría como te acabo de mostrar, como una variable de entorno. ¿Por qué digo una variable de entorno? Para que está amplio. Vos esto lo podés correr local, ¿no? Esto lo corres a esta máquina en desarrollo. Pero después vos en algún punto vas a querer replicar esto en algún otro entorno, como por ejemplo un entorno de, no sé, de QA. Te lo cuento así, ¿no? Esto puede ser QA en vez de desarrollo. Calidad, quality assurance, o como le digan. Y seguramente la conexión a la base de datos de dev sea distinta. Los parámetros para conectarme acá sean distintos a los parámetros para conectarme, los nombres y demás para conectarme acá. Entonces, si vos lo tenés como variables de entorno dentro de la aplicación, tanto acá como acá, tu aplicación no tiene que hacer nada, porque las variables las vas a crear a nivel de entorno, justamente. Ya sea que lo corras localmente con un Tomcat, o después lo voy a explicar a eso, pero así sería la forma correcta de hacerlo. No esto. Esto es didáctico y para poder conectarnos. ¿Está bien? ¿Puedo seguir, chicos? ¿O hay alguna duda? Pregunten, ¿eh? No se queden con dudas. ¿Sigo? Muy bien. ¿Cómo armo la URL de conexión? Bueno, URL acá arriba. Es com.mysql. Perdón, esto es el driver, ya lo puse. La URL es otra, disculpen. Es JDBC, que es la tecnología que usamos.
el nombre del el motor que vamos a usar, 2 puntos. Acá ponemos // y ponemos la URL del host. Esto que está acá, 127.0.0.1. Ahí. 2 puntos, el puerto, 33.060 en mi caso. En el caso de ustedes tiene que ser 33.0.6. ¿Ok? Barra, el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar. En este caso, ¿cómo se llama mi base de datos? Si no recuerdo mal, lo voy a abrir porque no me acuerdo. Lo usamos. Creo que era CAC 24. Es 2400. Bien. No, Entonces, 100. CAC 2400. Acá está. En mi caso se llama así, ¿no? CAC 2400. Y le ponemos un parámetro adicional para que no nos moleste después. Server times. Ahora te lo paso a esto. Con eso tenemos una parte. Root y después la contraseña. Así que, en mi caso, ¿no? Con estos datos, ahora sí, ya tiene esto, tiene esto, tiene esto. Se supone que si todo está bien, yo puedo, finalizado este método, retornar, en vez de null, retornar la conexión. En caso de que falle el intento de conectarme, que de hecho si ustedes usan una interfaz como la de Heidi, le puede fallar la conexión. De hecho, hace un ratito yo intenté conectarme y había puesto mal, por ejemplo, el usuario. Entonces le doy conectar y me dice, acceso denegado. Este error puede pasar acá, en este punto. ¿Me siguen hasta ahí? Es el catch. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá no hay mucho para hacer, chicos. Vamos a hacer un system error. En rojo un mensaje que diga no se ha podido, o error de conexión, lo que quieran, conectar a la ADB. Coma, y ponemos el mensaje. Punto get message. Pongo ahí un más. Ya está. Ahora hay que probar si esto funciona. ¿Cómo lo pruebo? A ver qué se les ocurre. Si esto es una clase con un método, ¿cómo pruebo este método de esta clase? Y tendrías que ir al main de esto y instanciarla y llamarlo para que conecte. Exactamente. Esa sería la prueba que veníamos haciendo en las otras 3 clases anteriores, ¿no? Creamos la clase, creamos el main, instanciamos el objeto, lo mismo. Pero antes de eso, acá dice connection y acá dice connection. ¿Sí? Y yo quiero... Ah, sí, se lo asignaste. Y no me acuerdo si estaba el de cerrarlo también, la conexión. Bien, entonces esto lo podemos quitar por ahora, ¿no? Porque en teoría este es el que se va a asignar acá. ¿Estamos bien? Y si lo vamos a desconectar, disconnection.close y ya estaría, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Nada más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Aunque sean cosas conceptuales. Yo tengo una consulta, Carlos. Dale. Ahí el class for name, ¿para qué lo usas? Bueno, Java no tiene forma de cargar la clase del driver para conectarse a la base. No lo tiene disponible. Entonces, dentro de la máquina virtual, cuando haces class for name, hace un new instance de esa clase por debajo. Como esa clase en realidad viene a través de su paquete.clase, vos no podés hacer esto, mirá. Venir acá y decir esto, driver igual a new, esto que está acá. Ahí. ¿Por qué? Si miras esta clase te dice ok. Mira. ¿Sí? Por eso no lo hacemos, por eso lo hacemos de esta manera. Puede ser que, a ver, porque yo lo busqué cómo hacerlo, lo de conectarme, y
no sé si me estaré trayendo algo en el código que no me di cuenta, pero a ver, yo hago en el try, ¿no? This.connection igual a driver manager.getConnection y ya le paso URL, user, password. Sí, D.connection Pero, me faltó porque yo no estaba usando este todavía, estaba usando el de acá, así que está bien. claro, Ahora pero sí no, o sea, me llamó la atención esa parte porque yo no lo uso y lo probé y conectó. Pero no sé si lo estará haciendo internamente y ¿Cuál usás? ¿GetConnection? ¿Cuál de todos? sí, ya te digo, a ver. Eh, sí, el que tiene 3 parámetros. 1, 2, 3, ¿este? Ese, ¿Estaría bien? Sí, driver manager y GetConnection con 3 parámetros, la URL, el usuario y la password. exacto. Sí, Sí, ese está bien. Ese que estoy usando. claro, pero Pero, yo lo que digo es, esa línea la tengo igual, pero no, en ningún momento usé la de class.forNameDriver. mm, eso No sí sé si Maven por ahí está haciendo algo, no sé, desconozco, ni idea. eso me resulta extraño, habría que verlo. En tu O caso capaz que yo creo que conectó y no conectó nada, no sé. ah, Pero parecería que funciona. bueno, vemos. Error no me dio. Vamos a ver. Acá. Vamos a probar esto, chicos. Paso el código fuente para que ustedes también lo completen y lo tengan ahí. No se queden. Ahí, vamos acá. Codeshare. Ahí está. Copien. Recuerden que yo lo tengo en este paquete. Acá. Estaría bueno que lo tengan, así hacen la prueba ustedes con su propia base de datos y todos se van habiéndose conectado a la propia base de cada uno y bueno, va a ser más fácil. Bueno, como dijo Mari, hay que crear el main para probar esto, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a hacer en esta clase. Porque estamos aprendiendo a programar. Ya vamos dejando eso de lado de usar el main en todas las mismas clases. Vamos a usarlo donde corresponde usar esta clase. Vamos a componer. Se supone que acá en MySQL Connect CRUD Impl y en el CRUD, que es la interfaz, ¿se acuerdan? Este es el qué y este es el cómo. ¿Qué queremos hacer en esta interfaz? Ahora, creo que en este caso me voy a contradecir. No suelo contradecirme demasiado en clase, pero vamos a probar solo la conexión agnósticamente, sin importar lo otro, porque ya sé que va a traer problemas. Y me voy a contradecir a tal punto de que voy a poner el main directamente en esta clase. ¿Sí? Pongan el main en la propia administrador de conexiones. No se preocupen igual. No va a pasar nada, después comentamos esta línea y se acaba el problema. Solo para esto. ¿Está? ¿Cómo pruebo? A ver. ¿Cómo hago la prueba? Ustedes que ya están aprendiendo a programar y instanciar objetos y todo lo demás. Sería Sí. crear una instancia de conexión. A ver, crear instancia de conexión. Dale. Lo anoto. Se llama de administrador de conexiones. ¿No? Ahí. ¿Cómo se crea una instancia de administrador de conexiones? Esto. ¿Sí? Igual a new. Ahí estamos bien. Bien. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo me conecto? Llamo al método. Bien. Vamos a conectar. ¿Sí? Vamos a conectar. adm.conectar. Se supone que si esto lo hace bien, me queda acá adentro, ¿qué cosa? Una conexión, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si hace bien, esto es un objeto que tiene internamente una conexión.
Ahí. Sería algo así, ¿no? Si esto sale bien, el siguiente paso es, bueno, me desconecto. Me desconecto. Para probar nada más. ¿Sí? ADM. Punto. ADM. Punto. Desconectar. Así de pavo sería, digamos, el ejercicio. Voy a sacar esto acá para conectar, desconectar. Así nomás. Ok. Vamos a probar. Run. Está intentando ejecutar. Bueno, pareciera que no se rompió nada. ¿Por qué? Si se hubiera roto algo, ¿qué pasaba? Acá, Hubiese aparecido el mensaje del try, un catch. exactamente. Se supone que acá aparece un error, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que falle? Le pongo secret en vez de secret. Y esa contraseña ya no está bien. Si la vuelvo a ejecutar, va a pasar algo similar a esto que estoy haciendo acá, ¿no? Access deny, bla, bla, bla. Está mal esa conexión. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos, o es muy complicado? ¿Quieren preguntar algo? ¿Seguimos? Ahí Sí. encontré la respuesta a la duda existencial de recién. Bien. Supuestamente, creo que a partir del JDBC 4.0 ya no es necesario usarlo de class for name, según esta Coverflow. Hay que chequearlo, ¿no? Ajá. Parece bien la curiosidad. Tendría que chequear este driver, el MySQL de qué tipo de conexión es, si es de 3 o 4. Miren, ahí está. Este es el error que arrojó y es idéntico al que me aparece en la pantalla. Access denied for user root. Es idéntico a este. Access denied for root. Bueno, entonces quiere decir que me estoy conectando y me estoy desconectando. En realidad acá nunca se desconecta porque no hay nada para desconectarse. Pero en principio el error lo está haciendo. Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿Dónde se va a utilizar la conexión? Pensemos un ratín. Voy a recapitular. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a tener una clase? ¿Cómo se llamaba esta clase? Y, perdón, esta interfaz era iCRUD, algo así. Que dijimos que esta interfaz, que iba a tener los métodos que eran para ir contra, o sea, define el contrato para ir hacia la base de datos. ¿Se acuerdan que eran los métodos que necesito para conectarme a la base de datos? ¿O no? ¿No? A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos un paso más atrás todavía. Ustedes van a tener un HTML en algún momento donde van a tener una tabla que van a querer alimentar con información, chicos. Una tabla con mucha data, me imagino, ¿no? Con columnitas, registros, etc. ¿Estamos bien? Esta tabla se va a alimentar desde un controlador que vamos a crear en Java. ¿Sí? Esto va a ser nuestro, vamos a suponerlo, vamos a llamarlo nuestro API, más que REST, nuestro API. Ese API Java se va a conectar a una base de datos. ¿Bien? Esa base de datos ya vimos que nos vamos a conectar a través de JDBC, lo que estamos haciendo, y vamos a establecer una conexión entre mi API y esta base de datos. ¿Bien? Esto, ¿qué es si yo quiero traer datos de la base de datos? Esto es un select asterisco, ¿no? Select asterisco
from alguna tabla por acá y traigo todos los campos que quiero, el campo 1, el campo 2, el campo 3, el 4, el 5. ¿Me sigue? Entonces, yo recién en este punto acá creé el que me permite el administrador de conexiones. Acabo de crear el administrador de conexiones que es capaz de conectarse. ¿Sí? Pero yo no voy a usar esto solito. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que iba a tener, en principio, una interfaz, una implementación de esa interfaz? ¿Se acuerdan? La implementación de la interfaz. Pero también les dije que vamos a tener una clase servicio, que de hecho hicimos el ejemplo, donde esa clase servicio va a tener una interfaz como atributo, que va a apuntar a esta interfaz. Y yo me olvido cuáles son las implementaciones que voy a utilizar. ¿Se acuerdan, no? Y después dije que mi controller... ¿Sí? El contrato. El contrato está acá. Este es el contrato. Ok. ¿El qué? Este es el qué. Este es el cómo. ¿Sí? Y este es el servicio que vamos a usar. El service. Bien. Y después nuestro controller que va a estar acá. Este va a ser nuestro controller. Va a usar a este service. ¿Me siguen con la idea? Entonces, ¿cómo es la mecánica? Se hace una petición desde el frontend. Llega hacia el API, el controlador, nuestro controller REST o como lo quieran ver. Ese controller REST hace uso de este servicio que está acá. Ese servicio tiene una relación con un contrato, que es una interfaz, que a su vez hay alguien que lo implementa, que sabe cómo conectarse a la base de datos. Este es el que sabe cómo conectarse a la base de datos. Y si es este que sabe cómo conectarse a la base de datos, ¿quién va a saber cómo pedir una conexión? ¿La interfaz, el servicio, el controller o este que está acá? Medio que se la dejé servida, ¿no? Si este sabe cómo conectarse a la base de datos, este tiene que conectarse sí o sí con el administrador de conexiones. Pasando en limpio, vamos a ver si me sale un poco mejor. Vamos a tener un controller o un REST, pongan el nombre que quieran. ¿Sí? Ese controller o REST va a hablar ¿con quién? Con algún service, por ejemplo, un movie service. Movie service. Este movie service va a tener un atributo que va a ser un iCRUD, ¿sí? Que va a ser mi interfaz para conectarme a la base de datos. A su vez, voy a tener la interfaz, que va a ser este iCRUD, ¿sí? Que va a tener una serie de métodos, que van a ser los métodos públicos. No voy a poner todo, pero vamos a tener un get por ID, por ejemplo. Vamos a tener un create o un save, ¿sí? De una entidad, etcétera. Un buscar, un find, ¿no? Todo lo que quieran. Y después vamos a tener la implementación de esta interfaz, que va a estar acá. Que esta interfaz va a cumplir. Este va a ser el impl de este CRUD. El nombre que le quieran poner. Pero como estamos hablando de MySQL, vamos a, creo que llamarlo MySQL, creo que pusimos, ¿no? Impl o algo así. Así le vamos a llamar. Entonces, este va a estar relacionado con este. El controller a su vez va a utilizar, quizás no tenga un atributo, pero sí va a utilizar a este movie service. Y ya que estamos, como dije hace un rato, si tuviera más implementaciones de otra base de datos, lo haría acá abajo, ¿sí? Pero este señor es el que finalmente va a saber cómo conectarse, cómo interactuar con esta base de datos, ¿sí? Entonces, él va a tirar los select, todos los select que se le ocurran, los update, ¿sí? Pero va a ser este señor. Pero para que lo pueda utilizar, ¿qué necesita? Necesita saber cómo conectarse. Entonces, para saber cómo conectarse, otra de las clases que vamos a usar va a ser el administrador de conexiones. ¿Ok? Y este tiene el método conectar y desconectar. El conectar me devuelve una conexión que más o menos se van a dar cuenta de que este lo tiene que utilizar. Este va a usar a la clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahora con este pequeñísimo diagrama,
El controller no tiene ni idea de todo esto que está por acá, abajo, si se dan cuenta, ¿no? Y tampoco tiene por qué saber, porque esto a su vez va a estar empaquetado probablemente en algún paquete solito. Esto va a ser parte de otro paquete. ¿Sí? Pongámosle otro color si quieren. Y esto a su vez va a ser parte de otro paquete. Más o menos me siguen, chicos. ¿Cómo uno separa, cómo debiera separar mínimamente las cosas? Si hay más controller, crearé otro por acá, pero siempre acá adentro. Si hay otro servicio, lo crearé acá adentro. Habrá otro servicio. Si hay alguna implementación a otra base de datos, porque acá, por ejemplo, esta quizás es la movie, entonces yo voy a mapear todo lo referente a movie. Pero si tengo otra tabla, la tabla X, tendré que crear otra implementación de este para que represente a esa X que está ahí, que son todas las conexiones y los queries que van a ir contra X. ¿Está? Y después por acá va a estar el frontend. Así. El frontend lo que hace es utilizar enviar peticiones acá. Y este le va a devolver respuestas a este. Si ustedes entienden esto que les acabo de armar, que es un poco entre pseudo-ML, un poquito de cómo paquetizar las cosas dentro de Java y cómo separar las responsabilidades, estamos más que conformes. ¿Bien? Entonces, ahora que tienen todo el escenario acá en vista, volvemos acá. Administrador de conexiones, ¿dónde estoy? Estoy acá. Ya vimos que funciona. Bien. Tenemos el CRUD. Hagamos aunque sea el primer método. Vamos a crear una lista. Perdonen. Esta tabla, yo no sé cuál es el desarrollo que ustedes van a hacer, pero si tuvieran que hacer la de movies o no sé en realidad cuál van a hacer. Tendrían que armar la entidad que representa a la tabla que está acá en la base de datos. O sea que esa es otra. Vamos a necesitar tener la entidad que represente a la tabla que está en la base de datos. Lo voy a poner acá. Necesito la entidad. La entidad va a corresponder los atributos que tiene esta entidad. Van a ser los atributos que necesito para conectarme a esta base de datos. A esta tabla, perdón. Si acá dice persona y tiene un ID, acá la entidad será persona y tiene un ID de persona. Si acá dice movie y tiene un título, acá va a ser la entidad movie, va a tener un title. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a usar ustedes para conectarse? Perdón, ¿qué desarrollo están haciendo? No lo sé. Pero yo había hecho uno de, no sé, clientes, creo, algo así. ¿Cuántos datos tenía esto? Tiene esto. ID, nombre, apellido, email. Entonces voy a crear la entidad que me está faltando para cumplir con esto. Bueno, lo voy a crear. Un nuevo paquete. En vez de dado le voy a poner entity. O entidades. Sí, con entity me parece que está bien. Entity. Otros lo llaman domain, de dominio. Vamos a dejarlo domain, me gusta más. Bien. Y acá en domain voy a crear una clase nueva que va a ser mi cliente. Clientes, ¿no? Clientes. Y si ahora lo miro con un poquito de cariño a la base de datos, digo, a ver qué atributos tiene. Bueno, miro clientes. Clientes tiene ID entero. Bueno, ponemos private long ID. Uso un long porque es un entero. Y el int este calza dentro de un entero en Java. Private string. Este es el nombre de tipo varchar. Bueno. Vamos. ¿Qué más? Apellido. Bueno. Private string. Apellido. Email. Bueno. Email. ¿Qué más? Imagen. ¿Qué más? Private long
cliente, tipo, cliente, ID. Lo voy a llamar así. Bien. ¿Ya está? Ya está. Carlos, imagen te quedó mal escrito. Gracias. Y ahora, constructor, ¿no? Con derecho, action, constructor. Voy a necesitar dos constructores. Dos constructores. Y antes de crearlo, vengo acá. Escenario, constructor 1 que necesito para mi entidad. Mira, bajo un pelín acá. Constructor 1. Es el que va a la tabla. Es el que va, que se inserta. O sea, uno para el insert. ¿Sí? Y un segundo constructor que va a ser para un select. Y acá con lo que les acabo de decir, ustedes me pueden llegar a decir cuál es la diferencia entre un constructor y el otro. ¿Qué creen que puede ser diferente cuando arme el constructor de uno y el constructor del otro? Si no, se los cuento yo. Cuando yo hago un insert, ¿tengo el identificador de ese objeto que estoy creando? No, No. Como no lo tengo, entonces el ID no es parte del constructor. Cuando hago un select a la base y viene el dato, y yo tengo que crear una entidad a partir de un registro de la tabla, ¿tiene ID? sí. Sí. Entonces este va con ID como parámetro en el constructor y este no. Son dos constructores. Creo un primer constructor. Con ID, con todos los datos. A ver si me deja crear otro. Sin ID. Bien. Este es para crear. Este es para insert. Y este. Perdón, al revés. Este para crear en la DB. Gracias, Oscar. Y este para obtener desde la DB. ¿Y qué me faltaría? Me faltarían los getters y los setters para acceder a los atributos. O mínimamente los getters, pero yo voy a hacer los dos. Getter y setters. Chao. Ahí está. Listo, entonces completamos la entidad también. Estaría. ¿Y ahora qué sigue? Por lo menos implementar alguno de estos, ¿no? Este o este. Y crear esta implementación. Entonces vamos acá. Y CRUD. Hacemos el más fácil, que es el dame 1. Select asterisco from la tabla, where ID es igual a 1. Entonces voy a crear un public. Este es el qué, ¿no? ¿Qué? Public. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver un clientes. Get by ID. ¿Cuál es el parámetro que va a obtener este get by ID? Se supone que cuando se implemente este método va a ser un select asterisco from clientes where ID igual a 1, a 2, a 3, a 4, a lo que venga como parámetro, ¿no? Entonces, si esto es un parámetro, ¿lleva o no lleva un parámetro mi interfaz? Llevaría así. ID. Entonces acá llamaría ID. Pero esto no se pone acá, esto se pone en la implementación.
Este es el qué dijimos. Entonces, ¿cuál sería la implementación de esto? Miramos nuestro dibujito. Esta es la interfaz, acá está la implementación. Tengo que buscar esto. Tío, pobre gente que no ve la primera vez. No ¿Cómo, quisiera José? estar en sus zapatos. Ay, me deben haber dicho que cuando estuvo hoy. Perdón, ojo. Ahí va. Em, ¿Y ahora qué sigue? Ir a la implementación. Este que está acá. Bueno, escucho ofertas. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, ¿por qué está en rojo? ¿Cuál sería la teoría de esto? Ahí debo implementar el método de la interfaz. Bien, acá debo decir el cómo, ¿no? Pero eso lo veníamos diciendo desde la clase anterior, el cómo. ¿Y cómo es el cómo? Implementar el método, exactamente. Implementar el o los métodos T y CRUD. El único método que tiene ahora es, hago clic acá en la ayuda, y me dice override implement method. Este quiero. Otra es control espacio y elijo el método que quiero implementar. Listo. Bueno, estoy casi cumpliendo el qué. Ya puse el método acá, ya lo escribí, pero está vacío la implementación. ¿Qué hace esto, chicos? Miren. Ya cumplí el cómo. El cómo es implementar esto. Y no hace nada. Retorna un null. ¿Eso a mí me sirve? Y la verdad que no. ¿Cómo le devuelvo data al que me use como invocación? ¿No? Entonces acá va la lógica. Acá va la lógica. Bueno, escribamos la lógica. ¿Qué necesito para ejecutar una consulta a la base de datos? La sentencia SQL. Armo la sentencia SQL. Y escucho ofertas. ¿Cómo es la sentencia de este método? Select. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Select, Bueno, asterisco. from clientes o cliente, Ujú. where ID igual what. Más ID. Esta es la más fácil de todas. Ahí está. Y ahora necesito Control conectarme. descripciones. Necesito conectarme, primero que nada. Uno, conectarme a la DB. ¿Cómo me conecto a la DB? Lo hicimos hace un rato, ¿no? Llamar a implementar crear, mejor dicho, un administrador de conexiones y llamar al método get el método conectar. Exactamente. Y acá necesitamos de vuelta. Puede salir mal. Así que como puede salir mal, grábenselo. Como puede salir mal algo. Connection es igual a administrador de conexiones. Y acá yo quiero usar algo similar a lo que le mostré hace un rato. No quiero crear una instancia de administrador de conexiones porque no me sirve. Yo no quiero tener un objeto vivo ahí adentro. Entonces, le voy a decir al administrador de conexiones, vamos a hacer este método estático. Porque quiero usar clase.método. Así como acá usé clase.método, no necesito una instancia de administrador de conexiones. Entonces voy a decir public static connection. Y obviamente algo que es estático no tiene un dis. Como no tiene un dis, necesito que esto sea parte de como estaba antes. Así. O sea que no existe un private para este escenario. ¿Sí? No se asusten. Cambio un poco la magia y de paso les explico cómo se usa el static dentro de una clase. Haciendo esto que acabo de hacer, de poner el método estático, puedo hacer clase.método, como lo hice acá, clase.método. ¿Se entiende? Ahora, cuando vaya a cerrar una conexión, el des
conectar va a recibir esa conexión que quiero cerrar. Entonces no hay más this. ¿Está? Y esto desaparece, ya no me sirve como prueba, porque es lo que habíamos dejado antes. ¿Cómo lo ven hasta acá? Del 1 al 10, ¿qué tan difícil? Siguiendo el dibujito, siguiendo la analogía con Heidi, todo en su conjunto, se hace muy difícil. ¿Vamos bien? Ok. Ya que puedo hacer clase.método, entonces vuelvo a mi implementación anterior. Yo necesito obtener una conexión y decirle clase.método. Maravilloso. Ahí tengo mi conexión. Si esta es mi conexión, ahora, una vez que yo me conecto, ¿qué necesito hacer? Fíjense, me acabo de conectar a la base. Este es el primer paso, ¿no? Voy a hacer la analogía con esto. Me acabo de conectar. Si quiero obtener todos los datos del cliente, ¿qué debo hacer? Abro una pestañita acá. Síganme el ejemplo. ¿Eh? Abro una pestañita. Hago un select asterisco, from clientes. Selecciono y ejecuto. Bien, tengo los resultados. ¿Me siguen? Esto que está acá, en Java lo vamos a llamar statement. Y esto que está acá abajo, esto que está acá abajito, se llama result set. ¿Sí? Esto, statement, y esto que está acá, es un result set, es un resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que tengo la conexión, necesito Statement. exactamente el statement. ¿Y quién me prepara esa sentencia para ejecutarlo? La conexión, porque ya estoy conectado. Entonces, como estoy conectado, puedo preparar una sentencia para ejecutarla. ¿Y cuál es la sentencia? Select asterisco, que es lo que tengo acá arriba. ¿Ok? Ojo, ojo, que esto está mal. Esto está mal. Cuando usen las clases, por favor, verifiquen que sean de java.sql connection, java.sql statement, java.sql statement, porque si no, no lo van a poder usar. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué me falta? Según lo que sí, aparte de eso, según este ejemplo, ya tengo la sentencia. El result set. Bueno, y el result set se obtiene recién después de ¿qué? De ejecutar la consulta. ¿Ven? Una vez que yo lo ejecuto, ahí obtengo el result set. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso en Java? Statement.execute query. Execute. Ahí. Sin la U. Execute. ¿Para qué quiero ver? Execute query. No, es query. Execute. Es QE. Execute. Wait a minute. A ver qué dice. Déjame leerlo un segundín. El método string del tipo es aplicable al argumento. Entonces el prepare statement no lleva. Prepare statement. Perdonen, ahí a veces se me escapa la tortuga y me olvido algunas cositas. Esto es prepare statement. Esto lo prepara y esto lo ejecuta. Saco esto de acá, ahora se lo explico. Bien. Bueno, el prepare statement es mejor que el statement porque permite cachear la consulta y es más rápida en la segunda o tercera o cuarta vez. ¿Sí? Por eso usamos prepare. Tiene otras ventajas que quizás lo veamos. Bueno, fíjense que cuando ejecuto la consulta me devuelve un result set. Y esto también pertenece al mismo lugar que estas que están acá.
Entonces vamos a importarlo también. Result set java.sql. Ojo con eso. Listo. Y ahí tenemos la triada, ¿sí? El tridente connection, prepare statement y result set. Bien. Ahora, ¿cómo está dispuesto el result set acá? Columnas y filas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto en realidad es una interfaz. Encima no es lo loco, ¿no? Pero así es como funciona. Esto es una interfaz, esto es una interfaz y esto es una interfaz. Ya ahora debo extraer o leer ese result set y crear mis entidades. ¿Ven? Porque cada uno de estos, ¿qué es? Es una entidad, una entidad, una entidad, una entidad. Un cliente. Exactamente, un cliente. Que a su vez lo tengo que sacar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá hay un where. ¿Sí? ID igual a 1. Entonces, en realidad, ¿cuántos registros voy a obtener? Si voy por ID. Uno solo. Uno solo. O sea que, si hay datos acá, si hay datos, solo existe un registro. ¿Bien? Esto es, si hay datos. Y ahora, esto que está acá, imagínenselo como esto que está acá. Como esto. El primero es el ID, el segundo es el nombre, el tercero es el apellido, el cuarto es el email, el quinto la imagen y el sexto parámetro, el cliente tipo ID. El primero es el ID. Y es un long. ¿Bien? El primero es el ID del cliente. ¿Sí? El segundo, ¿qué es? Nombre. Y es un string. El tercero, ¿qué es? El email. No, el apellido. Gracias, es el apellido. Y es un string. ¿El cuarto cuál es? Mail. Email. El quinto, la imagen. Y el sexto, clientes tipos ID. Es el sexto, es el tipo cliente ID. Sexto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El catch. No, todavía no terminé. ¿Eh? Acá estoy extrayendo los datos. Ah, que me lo retorne. Que me lo muestre. ¿Qué retorno? Me gustó, pero ¿qué retorno? Los datos que queremos. O sea, el cliente con El sus cliente. datos. Con un solo dato. Un poquito más y ya lo sacamos. Ahí deberías crear un cliente O sea, con un constructor pasándole por parámetros todos los datos. Perfecto. Bien. ¡Tarán! ¿No? Tengo mi cliente extraído de la base de datos, ¿sí? Pero, no sé, acá ID cliente dice, mepa que este no estaría siendo el constructor que necesito, ¿no? Porque el que necesito tiene que tener también el ID este. Entonces, acá va el ID cliente, ojo con eso, ¿eh? Coma, nombre, apellido. Nombre, apellido, email, imagen, tipo cliente. Entonces, acá es tipo cliente ID, hay que cambiarlo.
Y si lo hice bien, esto es... Ah, esto no es un string, esto es un long, chicos, también, ¿eh? El tipo cliente ID no es un string. El último parámetro de todos es un int. O sea que se convierte de este lado como un long también. No. Ahora sí. Bien. Y entonces ahora yo tendría que poder retornar esto, ¿no? Si sale todo ok, lo retorno. Y si sale mal, entonces para no hacer dos return, lo pongo por fuera del try a este, lo igual a null, ¿sí? Si está todo ok, le asigno la instancia con el constructor. Si está mal, solamente hago un syserr. Directamente pongo el error que viene ahí en la consola como error y retorno null o retorno cliente. Retorno cliente. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es este método de darme un cliente de la base de datos? ¿Muy difícil? Vamos a repetir un poquito, a ver. 35. Tenemos el qué, tenemos el cómo, tenemos la conexión o el que sabe cómo conectarse. Y sabemos que acá hay una tabla que está mapeada contra un objeto nuestro. Entonces, cada tabla de acá lo voy a mapear con una entidad mía de este lado. ¿Sí? Bien. Pero la entidad en sí misma no sabe insertarse en la base de datos. A la entidad la usan para insertar en la base de datos. ¿Quién? Este que está acá lo usa. A su vez, este no sabe conectarse él a la base de datos. Él se conecta a través de alguien que sabe cómo hacerlo. Que es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, ninguno de estos funciona por sí mismo, sino que hay alguien que sabe recibir los datos desde el controlador enviados desde el frontend, y este es el que sabe coordinar, digamos, la creación. Este va a tener quizás un crear cliente por acá, y ese crear cliente va a desatar la creación de este para hacer toda la secuencia que le mostré recién. Entonces, si esto está bien, chicos, ya está. No hay que hacer más nada con este método. Podríamos probarlo si queremos. ¿Cómo probamos esta implementación? Bueno, hay formas de probar diferentes, pero yo podría crear el main acá y hacer lo mismo que hicimos hace un rato, pero nadie me está diciendo, che, abriste la conexión, ¿y cuándo la cerrás? ¿Lo ven? Abriste la conexión. ¿Y en qué momento cerraste después de ejecutar todo esto? ¿Ustedes lo ven cerrándose la conexión? No. Entonces, dijimos que el try es si va todo bien, el catch es si hay algo malo, y hacelo siempre. Hacelo siempre, ¿qué cosa? Administrador de conexiones. Me faltaría el cerrar conexión. Yo quiero que aparte de conectarse, se pueda desconectar sin necesidad de crear una instancia. ¿Entienden esto? Le agrego el static para poder usarlo y decirle desde nuestro administrador en el final y este que es siempre se ejecuta, desconectar. ¿Qué cosa? Esta conexión que tenemos acá. Ahí. Pero acá hay si ustedes miran este código, acá hay un pequeño error. ¿Por qué no puedo ver esta conexión desde acá? El scope, Alexander, perfecto. Este es el problema, ¿no? Como el scope termina acá, lo pongo arriba. Ahí.
Ya esto no hace falta. Y ahora, listo, se ve acá, se ve de acá y se ve de acá. Terminamos. Y así como implementamos uno, después podemos implementar todos los demás. Vamos a probar este método ahora. ¿De qué manera? Acá tenemos un service que hay que crearlo. Lo tenemos al service. Creo que lo habíamos presentado nada más, pero nunca lo construimos. Acá está. No, este log service. Controller. No. Service. Movie service. Bien. ¿Siguen vivos, no? ¿Están ahí todavía? ¿Tienen algo de energía todavía para la última parte? Bien. Maravilloso. Entonces, ahora estamos acá. Acá. Tiene un atributo privado. Que ya está definido acá. Atributo privado. Bueno, le ponemos un constructor porque vamos a instanciar nosotros nuestro movie service, ¿no? Creamos un constructor. Bien. Y esto está en nulo porque, por defecto, esto vale null. Repito cosas que yo ya había dicho varias veces. Esto por defecto vale null. ¿Por qué vale null? Porque no es primitivo. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera un primitivo, tendría otro tipo. Sería el que le corresponde. Y acá necesito asignarle una instancia a esto, porque si no esto está muerto. Y algo que está muerto no le puedo pedir nada. ¿Se entiende, no? Entonces, CRUD es igual a new. ¿Qué fue lo que hice acá? Lo que hicimos interface, nombre, es igual a qué cosa. ¿Qué habíamos dicho? Para que se acuerden. Clase que implementa, ¿qué cosa? La interface, ¿no? La interfaz, ¿qué quieren poner? ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá, chicos? A la interfaz le estoy asignando una nueva clase que implementa la interfaz, que en este caso es la de MySQL. Listo. No vamos a ver instrucción de dependencia, esto es lo más cercano que vamos a ver, así que hasta ahí llegamos. ¿Y ahora qué quiero que haga este service? ¿Cuál sería la magia de este service? Crear un cliente. O sea, va a recibir los parámetros de acá y va a crear un cliente. Bueno, public void crear cliente. Este sí va a estar implementado. ¿Y qué parámetros puede llegar a recibir este señor crear cliente? Bueno, la realidad es que acá yo puedo pasarle tantos parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro n. Pero no hagan esto. Justamente la idea de usar clases, objetos, es para no hacer esto. Si yo quiero crear un cliente, ¿qué voy a hacer? Seguramente haya una clase por acá que va a ser el cliente de TO. ¿Qué es un cliente de TO? Un cliente de TO no es una entidad, no lo es, sino que es una clase que pasa entre capas. Queda mal, es el lleva y trae de la programación, es el que va y viene entre capas, ¿está bien? Entonces, lo más probable es que tenga quizás atributos parecidos a este que está acá, con nombres distintos, iguales, ¿sí? Pero no necesariamente son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a crear nuestro cliente de TO. ¿En dónde? Y bueno, si estos están empaquetados, creemos un paquete de DTOs también. Y ahí metemos quiénes, a estos que llevan y traen. Taca, tuki, tuki. Es un paquete más, ya sé crear paquetes, creo uno nuevo. Maravilloso. Tengo mi paquete de DTO también. Y ahora creamos la clase. Pero como soy medio vago y no quiero reinventar la rueda, se parece demasiado a nuestro amigo clientes, así que lo voy a copiar. Lo voy a poner ahí adentro.
control y lo arrastro para que me lo copie. Y ahí creé una copia. ¿Sí? Ay, no. Esperen que lo voy a mover porque no me lo copió. Me lo sacó de un paquete y lo llevó al otro. Esperen que vamos. Vuelvo. Y lo voy a tener que crear y después le copio el código encima. Clientes DTO. ¿Qué significa DTO? No se los dije. Significa Data Transfer Object. El que lleva y trae. Bueno, ¿qué atributo va a tener? Dijimos que, bueno, lo necesario para poder trabajar con los atributos. Así que en realidad, miren, no voy a reinventar la rueda, me llevo los mismos atributos, aunque se repita y me digan qué sentido tiene. Tiene mucho sentido trabajar con DTOs, aunque en este caso puntual no haya diferencia entre los objetos. Bien. Listo. Construyo, le creo el constructor, al igual que el otro, con todos los atributos. Ahí va. Le genero los getter y setters. De hecho, estoy tentado a que este sea solo un getter. Porque cuando se construye el objeto, se le setean todos los atributos. Y después solamente voy a tener acceso a los getters. No voy a hacer transformación de datos con este objeto. Este es un lleva y trae. Así como entra, va. ¿Cómo se llama esto? Mari, te voy a hacer así como diciendo yo sé de qué estás hablando. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaría este tipo de objetos que no se pueden modificar? Empiezan con I. No me sé. ¿Inmutable? Exactamente. Este es un objeto inmutable. ¿Por qué es inmutable? Miren cómo está especificado, cómo está programado. Nace y cuando le cambias algo. En ningún momento. Una vez que nace queda con los atributos y así queda. ¿Se entiende de lo demás, chicos? ¿Ven de qué estoy hablando? Bien, concepto de inmutabilidad. Sin entrar demasiado en detalle, ya saben lo que es un objeto inmutable y no se le puede modificar su estado interno. Bueno, ¿dónde estoy parado? Estoy parado acá, dijimos, en service, para poder no salirme del ejemplo para que todos tengan claro dónde estoy. Me voy a service. Entonces recibo por parámetro, acá voy a recibir un parámetro, un cliente de TO. Lo voy a recibir como parámetro. Recibo un cliente de TO. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora voy a decir this.CRUD.getById. Soy un fenómeno. Crear cliente, recibo un objeto, voy a hacer un get. Digo, no tiene sentido lo que hice. Lo dejamos pendiente. Vamos a implementar el public cliente get o buscar por ID o obtener cliente. Ahí está. Acá solamente recibo un long, chicos, perdonen, me salí del libreto. Para después. Acá, lo único que tengo que hacer, como ya estoy dentro del Movie Service, ya nació este Movie Service, esto ya está vivo y este tiene métodos definidos en la interfaz. This.CRUD.getById. Y a esto lo retorno. ¿Está? Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya terminé de programar este. Ya hice toda la secuencia de todo lo que viene acá. Me faltaría el señor controller. Por ahora voy a hacer un main y después ya lo vamos a convertir en lo que realmente es. ¿Está bien? Si es un controller main, ¿dónde va a estar?
Y va a tener su paquete, dijimos, ¿no? Este ya tiene su paquete creado. Es este que está acá. ¿Me siguen hasta acá todavía? Sí. Bien. Vamos a crear entonces el clientes controller. Voy a crear un método main así común y silvestre. Y acá, ¿cuál es la magia que tengo que hacer? A ver, explíquenme. Si yo quiero obtener la base de datos con ID 1. Después vemos cómo obtenemos el dato. Y ahí no va tu lógica. O sea, ahí tendrías que hacer un método para obtener cliente de la base de datos, pasándole como parámetro al ID. ¿Y dónde está definido eso ya? Y no Vos- sería, o sea, vos ahí entras en escribir lo que sería control de REST. Estoy acá en el método main, claro, de esto. Claro. Y ahí tendrías que llamar al cliente de TO y que se comunique él y vos recibir lo que te... Claro, el cliente de TO va a ser para crear el objeto. Porque este crear cliente, acá me faltó poner obtener cliente, que no lo puse. Obtener cliente. Por ahí. Entonces vamos a usar ahora este método que es el que implementamos. Este vamos a usar acá. Y este recibe un ID, nada más. O sea que este, si bien lo creé ya, lo dejé listo, no lo vamos a usar ahora, lo vamos a usar después. Cuando llamemos al crear, porque este después viene como parámetro acá. No acá. Acá solamente el ID. Así que estamos, ¿alguien más quería sumar algo que escuché de fondo y no terminé de discernir quién era? Necesito el service, primero que nada. Porque el service tiene la lógica. Entonces digo, cliente service. ¿Cómo se llama? Ah, soy un fenómeno. Perdón, ¿eh? Le puse movie service. Bueno, mejor. Service, le cambiar el nombre. Bien. Se te mezclaron los negocios. Se me juntaron las cosas. Sí, vamos a cambiar los clientes. Service, ahí está. Ahora sí. Cambio cliente service. Y ahora sí, cliente controller, uso cliente service. Y ahora, bueno, voy a asumir que recibo un ID, que es el 1. Lo recibo desde el request que mandó algún frontend. ¿No? Lo paso como parámetro aquí en ahora. A service, punto, obtener cliente por ID. ¿Y qué me devuelve este método? Un cliente. Un cliente. Listo. Y ahora, ya está. Lo muestro. System out. Cliente. Y para mostrarlo bien, le implemento a clientes.string acá abajo de todo. Maravilloso. Y lo pruebo, a ver si funciona. Run. Cambié los parámetros, ¿no? Del access deny y me quedó el mismo error que tenía antes. Qué fenómeno. Esperen que le voy a sacar el dato de conexión. Secret. Ahora sí. Lo ejecuto de vuelta. Le damos run. Y si todo marcha bien, tendría que poder ver los datos del cliente extraído. Miren. En la consola. ID 1, Pablo, email tanto, imagen no tiene, tipo de cliente 1. O sea que ¡tarán! Ya conecté Java con la base de datos a través de un servicio
que utiliza una interfaz, alguien que implementa la interfaz, que a su vez se conecta con el administrador de conexiones. Y si pudieron seguir esta clase, mírenlo de vuelta con cariño, háganse los dibujos. Pero ya con esto pueden implementar más cosas, como el crear. ¿El crear qué sería? El crear sería ubicar el CRUD, poner el public, no sé, void create, ¿sí? Que recibe un Ahí cliente. cerramos la conexión también en la otra que hiciste recién. No, porque ¿quién se encarga de gestionar eso? Sí, Este. ¿Sí? listo. De hecho, si vos mirás en la implementación, se está cerrando acá la conexión, ¿ves? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué más les puedo contar en 5 minutos? Me parece que nada más. Así que ya está. Esperen que les habilito el formulario y casi que estamos. ¿Preguntas? Aprovechen ahora. ¿Nada? O ya, yo creo que a esta altura me deben poner de radio. Lo deben dejar ahí y Nos apabullaste. ahí está el formulario. A ver, clase ya sabían qué era, ¿no? Lo que era una clase. Una instancia ya sabían lo que era. Una interfaz también ya sabían. Acá no usé herencias, si se dieron cuenta, ¿no? Solamente usé interfaz. Y bueno, hasta ahí. Me quedan 4 minutos, así que le voy a ir implementando algo así para que lo tengan a mano, para cuando le suba el código. Acá, para crear, ¿no? Public void create. Recibe un cliente de TO, porque es lo que yo quería hacer, recibir los datos del cliente de TO. Esa es el qué. El cómo está acá. Está dentro de esta clase. Y está chillando porque le agregué un qué a este, pero no el cómo acá. Entonces vamos a agregarle kickfix, implementar método. Bien. ¿Qué va a hacer este método? Primero necesita un SQL que va a ejecutar este método. ¿Cuál es? ¿Cuál es el SQL de este método? Es un create. Insert. Insert into. ¿No? ¿Cuál? Bueno, el nombre que le quieran poner a su base de datos. Entonces podrían acá. Podrían, no hace falta. Esto no puede tener una tabla. Si este MySQL CRUD Impl en realidad está, podríamos decir que está ligado inclusive a la tabla que va a estar en la base de datos y a ninguna otra porque va a estar específicamente dedicada a esta, ¿no? Si lo quieren hacer así, más que MySQL CRUD Impl, podemos decir que esta va a ser nuestro clientes, ¿no? MySQL particular, algo así, ¿no? Pero bueno, no hace falta que se maten tanto con esto. Lo que sí, acá podemos tener que poner la tabla. Clientes. Los campos. Nombre, apellido, ¿qué más? Mail. Nombre, apellido, email, imagen. Imagen. Y clientes tipos ID. Ahí. Y ahora, values. ¿De dónde van a salir los valores? ¿Qué creen ustedes mirando este método? De acá. Sí, acá vienen los datos.
Pero voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y acá bien. Investigar cómo usar los signos de preguntas con prepare statement. Y ahí queda sin terminar para que ustedes jueguen. ¿Ah? Bueno, y después hay que hacer la prueba, ¿no? Si cuando implementen todo esto, acá tienen bastante ayuda de cómo podrían llegar a usarlo. Pues pueden venir a controller y crear si este es un clientes controller y este está creando, podemos hacer así, ¿no? Decir, bueno, este en realidad se llama obtener cliente controller y después voy a tener otro, ¿no? Que es quizás una acción distinta que va a ser el crear clientes controller. Entonces puedo hacer lo mismo. Creo una clase nueva, dame crear clientes controller. Cada quien hace su partecita bien pequeña, que si bien se pueden agrupar, lo vamos a hacer bien separadito. Tendríamos todo esto en el crear cliente. Acá me faltan los otros parámetros. Por ejemplo, los otros parámetros como string nombre igual a todos los otros. Creo el servicio. No voy a obtener por ID, sino que voy a hacer un service. Punto que crear cliente. Le tengo que pasar el dato. Y después, en fin, hay que ver qué más sigue. Pero esta es un poco la estructura básica, la cáscara. ¿Sí? Bueno, le puse mucha garra. Espero que lo puedan aprovechar. De acá al jueves hay tiempo. Revisen la clase, tomen sus notas. Y créanme que con esto que cerramos acá, estamos casi listos. Chicos, gracias. Corto la grabación. Y si hay alguna preguntita adicional, la respondemos. Hasta el jueves.